Pues Jessy, que generalmente se conecta en línea, a veces bien, a veces no. Brian, que creo que ya está prácticamente en línea o asíncrono. Carla, ustedes dos. Y ya de ahí Daniela, que a veces viene, y de ahí Clara y Laura, pero ella sí no sé. No sé realmente qué pasa con ellas. Sí, por aquí no sé. Pero Clara ya empezó, el pasado no había entregado nada, pero ahorita ya sí, ya empezó a entregar. Bueno, yo creo que ya por eso ya se reintegró. A ver, vamos por partes, vamos. Ok, lo primero que tenemos es la parte de su ejercicio, ¿vale? Sí. Empezamos con todos mal. O empezamos mal. A ver, nada. Yo me imagino que se queda el de Carla, ¿verdad? Sí, yo me lo veo. Sí, el de Carla y el de... Porque el tuyo, Edgar. No sé ya si vaya a ir. Si no se lo entregas también. Sí. Ok. Ahorita lo vamos a aperturar y vamos viendo qué pasó. Bueno, sí sabemos qué pasó. La uno no. Ah, no, sí quedamos que la uno. Bien. Ay, ya sí. A ver, vamos por partes. El primero que teníamos, digo, vamos a hacer la revisión para que no nos quedemos con dudas y para que justifiquemos el por qué eran ciertas respuestas y bueno, ver si coincidían con lo que ustedes dieron. En el caso de la primera fotografía que tenemos nosotros es esta, ¿sí? Bueno, no sé si la recuerdan, es esta, ¿vale? Las preguntas como tal eran referentes a qué tipo de fenómeno cadavérico estábamos viendo. Pues en este caso estábamos viendo rigor mortis, ¿sí? O rigor cadavérico. ¿Por qué? ¿O cuál era la justificación? Porque de hecho viene la pregunta del por qué. Pues muy sencillo, porque luego está en la contracción muscular, ¿no? En la parte de la mano, en la parte del codo, por ejemplo, y luego se pueden ver. Esa era una de las más sencillas. ¿No? Es cierto, porque yo me fui por lo rojo del pecho y yo dije, más le puse a la mano. ¿En serio? En serio, yo no me fui por lo del pecho, porque tenía que ser como, ¿sí? Como rojo, como y yo dije, ya ni venir esta mano, ni nada, pero pues, sí, claro. Bueno, creo que era lo más observable, lo más notorio, por mencionarlo de alguna manera. Posteriormente tenemos nuestra siguiente fotografía, nuestra siguiente imagen, que era esta. Sí, ahí empezamos con un poquito más de situación, porque la pregunta era inclusive un poquito engañosa, vamos a decirlo de alguna manera. Las preguntas oscilaban o las preguntas tenían que ver con la parte no solamente de cómo se denominaba, sino la pregunta nos decía qué fenómeno cadavérico vemos y cómo se denominaba. El fenómeno cadavérico es la deshidratación, ¿sí? Ese es el fenómeno cadavérico. Ahora sí, ¿cómo se denomina? Ya era la parte de la mancha de sombra, ¿sí? O en su defecto mancha negra, también estaba por ahí. Bueno. En el caso de cuántas horas de fallecida, acuérdense que la deshidratación esclerótica, porque así se denomina, se da cuando en un lapso entre 3 y 5 horas, siempre y cuando la persona mantenga los ojos abiertos. ¿Sí? ¿Mancha negra o de... Ajá, mancha negra o mancha de sombra. Hay muchísimo. Acuérdate que que era como la telilla, era la de esclerótica. De hecho, por ahí no me Ajá, la primera era rigidez o rigor mortis, que es el nombre correcto. ¿Por qué? Pues porque se aprecia la contracción muscular. En la segunda, el fenómeno cadavérico es deshidratación.
cómo se denomina la mancha de Sommer, mancha negra, mancha esclerótica, cualquiera de esos tres nombres está bien. Y en el caso de las horas, pues no, la pregunta no era para que adivináramos, pues claramente era porque el fenómeno se presenta entre 3 a 5 horas. En el tiempo que ya se fallecía la persona con los ojos abiertos. Sencilla también, de verdad. No, es que me acuerdo yo aquí mi imagen 3, que le puse no supe, y me reí. Es que no supe. Pero ya después, es que salimos, ¿verdad? Saliendo justamente de la clase, nos pusimos a platicar entre los cuatro, ¿no? Porque vino Jesse también. Y, no, y fue como de, la uno que fue, dije, rigidez. No mames, sí, rigidez. Y así nos dijimos, si lo hubiéramos hecho en equipo. Oye, sí, ¿verdad? Hubiéramos sacado mejor calificación. No sabíamos una. De hecho, el siguiente que van a hacer es un equipo. Vamos a ver si verdaderamente funciona así. Para que sí. Espero. La siguiente imagen era precisamente esta. Aquí ya podemos tener un poquito de confusión porque lo podemos confundir con otro espasmo cadavérico, ¿sí? O con la parte del rigor mortis. Acuérdense que en este caso nos dice, nos está dando la, digamos que la narración en cuanto a que ustedes iban a determinar la hora de fallecimiento. Nos habla de que tenían 2 horas de fallecido la persona y que falleció en un accidente automovilístico. ¿Qué quiere decir que un accidente automovilístico y en ese falleció? Es que es una muerte rápida, ¿sí? No, Jesse. No. Espasmos de no recuerdo quién. Sí, de verdad que yo ya lo sabía, siempre lo lloraba, pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí realmente no tenemos rigor mortis por el tiempo. Ah, ¿sí? Porque es instantáneamente 2 horas. Y dicen 2 horas, a las 2 horas lo encontraron. Recuerden que el rigor mortis se da a las 15 horas, en su máximo esplendor. Entonces 2 horas es muy poquito. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Como es una muerte rápida, como es una muerte instantánea, como lo encuentran de una manera técnicamente rápida, pues entonces tenemos un espasmo cadavérico. O también le podemos conocer como el signo de Taylor, así se denomina. Ya sabemos, el espasmo cadavérico, al igual que el anterior, pues es una contracción muscular, pero esta generalmente se ven muertes más rápidas y la persona pues obviamente fallece con la impresión o con la denotación pues de la muerte, ¿no? La reacción que tuvo en aquel momento. Les decía, era muy sencillo, de hecho acá la pista estaba en esto. Sí, más que en la observación, en las 2 horas y en la parte de decir que fue un accidente automovilístico. En automático con esos dos, con uno descartaban que era rigor mortis y con el otro aseveraban que era el signo de Taylor, ¿vale? El fenómeno, ya se los dije, ya que lo hayan puesto como cadavérico, como signo de Taylor, no hubo ningún problema. ¿Por qué? Por lo que les acabo de mencionar. Por el tiempo, el rigor mortis se da a las 15 horas y en este caso no sucedió, y por la forma de muerte. Nada más, ¿vale? Ahora vamos ya con el último, que era este. ¿Vale? Podemos observar equimosis o livideces cadavéricas. En este caso tenemos livideces cadavéricas. Básicamente, pues los vasos no se ven rotos y la posición está en decúbito. Por ahí sí me mencionó la parte del decúbito. Nada más que creo que hubo una confusión por ahí. Acuérdense que el decúbito dorsal es precisamente boca arriba y el decúbito ventral es boca abajo. Entonces ahí, bueno, podemos ver la parte de la posición. ¿Por qué? Bueno, por lo que acabamos de comentar, ¿no? Técnicamente en el caso de las lividesis, se dan en partes de cúbito y aparte de todo se dan en vasos no rotos a comparación de las equimosis. Ahora, en el caso de cuánto tiempo se presume que tiene la persona fallecida, nosotros hicimos la actividad inclusive acá con la imagen que yo les puse como ejemplo era muy parecida a la imagen. ¿Para qué? Pues precisamente para que... Hola, Dani, buenos días. Precisamente para que pudiéramos observar y no viéramos gran parte de cambios, ¿vale? No nos confundiéramos como con, o le jugáramos con la parte de los pies. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, tendríamos entonces entre un periodo de 12 a 24 horas aproximadamente. Nos dice que por qué llegamos a esa conclusión, porque acuérdense que podemos observar las nuevas, pero las viejas ya no desaparecen. Las viejas livideces cadavéricas se siguen, ¿no? O sea, siguen preservándose, se pueden observar y podemos inclusive ver hasta una superposición, no sé si se acaban de dar cuenta o lo vieron en ese momento, ¿no?
Si hubo superposición, lo más probable es que la persona estaba boca abajo con la mano en la parte de una baja del pecho. Cuando lo voltearon, pues obviamente retiraron la mano, por eso se ve de esa manera. ¿Sí? Bueno, el resultado es sobre, creo que no hubo ningún error en la revisión, creo que no hay ningún error ni ninguna duda de por qué llegamos a estas conclusiones, todo lo vimos, y bueno, pues en conclusión los cuatro están en la misma. Que no hubo mayor situación. Bueno, pero lo que me salvo es que las que contesté bien, están perfectamente bien, hasta las horas y todo. Pero la demás, pues, ya no es creador para mí. Se llenó. Bueno, ahora vamos por ok, yo te había dicho, Edna, que les comentaras, bueno, si no, corrígeme, que esta actividad valía el 10%. Sí, pero no recuerdo si se las mandé para examen, si para examen, ¿verdad? Sí, para examen. Ok, entonces, pues bueno, ya saben su resultado, entonces ese 10%, bueno, no van a tener el 10%, van a tener 0.5, la realidad es que no los afecta mucho. En el caso de los síncronos, que recuerdo que en ese momento no hubo síncronos, porque los cuatro vinieron. Ajá. Entonces, yo sí les dije que esta actividad solamente era para los asíncronos, o sea, los que no se conectaron y los que no vinieron. Técnicamente, esa actividad te había comentado que tenía que ser entregada en tiempo y en forma del miércoles 1 de marzo. No hay envíos, o sea que pierden ese punto sin mayor problema, ¿sale? Porque es nuestro equivalente. Entonces, ahorita ya nada más, ellos irían por 4 puntos de su examen, suponiendo que sacaran 10, ¿ah? Para que no hubiera ningún problema. Ahora, ya continuamos con lo que vamos antes de irnos a la parte de semana académica, que es precisamente la semana número 9. Nosotros vamos a entrar con una área de conocimiento que es parte de la medicina y apoya mucho la criminalística en todo este desempeño de la práctica forense, que es precisamente la traumatología. La traumatología estudia todo lo relativo a las lesiones, ¿sí? Todo tipo de lesiones. Bueno, pero resulta que para que nosotros podamos entender, no solamente es entender qué es un hematoma, qué es una equimosis, que ya lo hemos platicado, qué es una fractura, qué es una quemadura. Algo bien importante que tenemos que aprender es dónde se encuentran esas lesiones, ¿sí? Y para ello, pues es indistinto y sería prácticamente inevitable que nosotros no trabajáramos con la parte de la anatomía. Pero hablar de anatomía es sumamente complejo. De hecho, si ustedes se lo preguntan a los médicos, es una de sus materias más pesadas, sobre todo al principio, porque tenemos muchísima conformación anatómica, ¿sí? Entonces, nosotros al no ser doctores no vamos a estudiar la plena anatomía, pero sí vamos a estudiar como cuestiones básicas, sobre todo poder determinar dónde encontramos las lesiones, ¿sí? Dónde las podemos encontrar, dónde las podemos observar, porque eso juega un papel muy importante en los dictámenes, ¿sí? Que más adelante vamos a platicar. Para eso ustedes tenían una tarea que entregar, si mal no recuerdo, para el día de hoy. Sí. Ajá, no sé quién lo habrá entregado, pero nada más hay una persona y no los voy a exhibir. ¿Sí? No sé si fue Jessy o no sé si... Sí, porque otro pudiera ser daño. Pero ya como que ser, sí, se me está diciendo, bien. Este diagrama, no más allá de la parte de que hicieran el diagrama o no, lo importante era que ustedes ya vinieran con una idea previa y que ya trajeran una noción más o menos del plano anatómico. Es que le falta decir esto. Edgar, sí te lo dije, te dije que lo leyeran y te lo dije muy claramente. Voy a buscar el audio, ¿sabes? Por ahí debe estar. Y dije, por favor, léelo para que ya no vengan tan fríos, para que traigan una idea. Bueno, sí. Seguro. Eso decían con el ejercicio de hoy. De lo que les suena. Oye, pero es que si combinamos todas las respuestas, estamos bien. Vamos a ver. La siguiente van a ser precisamente una dinámica de lesiones. Vamos a ver si de los 3 o 4 los que vayan a estar. Al final. Vamos a pensar que sí. ¿Va? Y de la papá Dios. Bueno, sí.
Sí, porque vamos a visualizar, digo, yo sí les soy muy honesta, la verdad es que dentro de las prácticas más complicadas o de las partes más complicadas les tocó las dos en el mismo parcial, tanto tanato como la parte de traumatología, las dos la realidad es que son algo complicadas. Hola, Jessie, adelante. ¿Sale? Entonces por ahí me entregan su examen a Jessie, debido a todas las explicaciones que les acabo de dar. Bueno. Entonces, vamos a iniciar con la parte básica. Una de las partes de su lectura, de hecho, se las voy a proyectar. Yo la elegí porque la realidad es que está súper digerible, la verdad es que no está nada complicada para que la podamos entender cualquiera, sin importar a lo que nos dediquemos, la realidad es que está muy simple. Y bueno, para empezar es de ciencias de la salud, porque no tiene nada que ver con la parte del derecho. Esta lectura nos habla acerca de todo lo relativo a la planimetría, y de acuerdo a las cavidades. Inclusive nos va dando como una especie de glosario para que lo podamos comprender. Si nosotros hubiéramos hecho la tarea, pues ya estaríamos ahorita bien rápido yéndonos a avanzar en lo demás. Pero como no. ¿Lo hiciste? Sí, pues sí, pero los demás no. Pero las preguntas no pueden ir por ahí. Nosotros. Ay, no, de veras. Entonces, pues digo, sí es importante que podamos ubicar por lo menos los conceptos más importantes, ¿no? Digo, si bien es cierto, no todo, pero pues por lo menos dar un repaso a lo que Jessie ya leyó y a lo que los demás no leí, ¿sale? Entonces nos vamos a ir así. Era así, ¿no? Ok. Pero digo, partimos desde el punto de la parte de anatomía. Aquí la lectura nos dice que la anatomía no tiene que irse directamente a lo que comúnmente pensamos en diseccionar, ¿no? En abrir, en fracturar, cierto tipo de organismos y ver todas estas muestras, ¿no? De tejidos que generalmente sí se observan, la realidad es que sí se observa. En este caso es ver y tener muy presente la imagen que podamos apreciar del cuerpo, pero sobre todo de un organismo vivo. Porque recordemos que en escenas delictivas, que es lo que a nosotros nos importa, no siempre van a ser muertos, o sea, digo, no tendría que ser así, hay muchas otras cosas que se dan en organismos vivos, en organismos dinámicos, y por ende, pues es muy importante, hay que ver la parte de la superficie externa. Nosotros, cabe mencionar, muchachos, no nos vamos a meter en anatomía interna, porque ahí sí les puedo decir que si nos metemos en anatomía interna, hablar de músculos, de huesos, de órganos y de todo lo demás, no vamos a acabar, estaríamos un año. Sí, superficiales, exactamente. Sí, nada más. Sí, no nos vamos a meter a alguna otra cuestión, porque sí les puedo decir que es demasiado cansado, complicado y tardado, y aparte la realidad es que pues no es nuestra situación. Fuera medicina legal probablemente sí, pero pues la realidad es que no. Entonces tenemos esta parte, solamente vamos a analizar la parte de la superficie externa y podemos inclusive autovisualizar que muchos puntos anatómicos los podemos observar en nosotros a simple vista y podemos ir de alguna manera localizando puntos o localizando estructuras. Los términos más comunes o los términos más coloquiales y demás que se utilizan y que se emplean de manera más habitual son aquellos que tienen relación con otros más que vamos a ver. La primera postura, la primera parte que tenemos es la parte anterior o también conocida como parte ventral. Esa parte ventral es la parte delantera en la gestión de exactamente todo, pero es todo, ¿sí? Todo, ¿va? Bueno. Al contrario censo del anterior ventral, tenemos una posición o tenemos una postura que es la posterior o dorsal. Ahí en esa parte del descriptivo de posterior o dorsal, pues es toda la parte de atrás del cuerpo, toda, completa, no solamente parte de arriba, no solamente parte de abajo, completa. Ahora, superior, porque también tenemos estos límites superiores, inferiores y demás. Los superiores son todo lo que se encuentra por encima. ¿Qué quiere decir? Lo que tenemos en la parte más alta de nuestro cuerpo, de un punto de referencia original. Les puedo decir que el punto general de referencia que se utiliza es la parte media de nuestro cuerpo, partiendo, ¿qué les puedo decir? Como del ombligo, ¿sí? Ahí podríamos decir, ¿cuál sería la parte superior? Pues del ombligo para arriba, ¿no? ¿Cuál sería la parte inferior? Del ombligo para abajo. Aparentemente, yo se los digo por experiencia, bueno, igual a ustedes no les pase, pero por experiencia les puedo decir que aparentemente es muy sencillo. Ya, pues sí, súper lógico, ¿no?
Pero les voy a decir que cuando se describen lecciones, la verdad es que se termina uno como hecho un poquito de bolas. En el caso de Jessy, tú que leíste todo, pues al final, es que no te puedo preguntar una referencia que no. ¿Qué es lo que sucede al final? Sí, ya lo leíste y te quedó muy claro al principio, pero ya al final dices, ¿no? O sea, como sí se complica un poquito. Entonces, sí, vayamos como practicándolo, ¿no? Como para que le podamos comprender más. Entonces, superior y inferior decíamos que es del punto medio para abajo, en la parte más baja del cuerpo de la referencia original, que para nosotros va a ser pues, el ombligo, digamos. Ahora, la parte media se dice que es una línea imaginaria, por explicarlo así, que va desde el centro de la frente hasta un punto de los pies y se define por una línea central. ¿Cuál sería esa? A ver, va del centro de la frente, se supone que a los... Al punto entre los dos pies define la línea central del cuerpo. Sí, o sea, es toda la parte de... No, de medio, ¿no? La nariz, todo eso. Te separa derecha y te separa izquierda. Aguas, no se me vayan a confundir entre la parte medial, sí, porque les digo que sucede, a mí me pasó mucho, bueno, muchos. Entonces voy a decir que sí separa mucho esa parte. A veces nos confundimos entre la parte medial, pensamos que la medial es te divide entre arriba y abajo, y no, la medial te divide entre derecha e izquierda. ¿Sí? Okay. Hasta ahí me voy. Nada más la línea imaginaria. Es línea imaginaria. Por eso nos pone el punto de partida y nos dice entre los pies. Jessy, ¿te puedes levantar? Ok. Si está Jessy, ¿por qué nos dice el J no los pies? Se separaría. ¿Sí? Está ahí. Si se para aquí, ya no se metan en problemas, porque les he preguntado varias veces, ¿sí? Y aquí como de línea mediana, arriba y abajo. Ahí tenemos. Ahora, en el caso de los laterales ya sabemos que son los extremos, o podemos decir que son las partes alejadas de la línea central en dirección a los lados. ¿Sí? Lateral, vamos a tener un lateral derecho y vamos a tener un lateral izquierdo. ¿Sí? Sí, ajá. Sí, no sé qué está escribiendo, pero sí. Súper bien. Esto sí es bien importante que si ahorita los vamos a ver trabajo con muñequito si quieren. Dale, ¿cuál es mi derecha? Bueno, vamos a explicarlos y ahorita vamos a ponerlos dentro. Ahora, no solo después de las laterales, porque nos dice que son estructuras que se alejan de la línea central hacia los lados, por eso les decía, un lateral derecho o un lateral izquierdo. En el caso del externo, nos habla, el externo no es una parte en particular, sino es una cuestión general, o sea, fuera de. En muchos de los casos, en muchas de las ocasiones, pues hablar de una lesión externa se va a referir a todo en general, si no nos da un relato como mucho más, digamos que conciso, ¿no? A la postura más alejada de la cuestión más interna. En el caso de interno, pues interno lo mismo, se refiere a la parte dentro de, eso que quiere decir cuando ya no hablamos de estructuras fuera, sino de estructuras dentro de nuestro cuerpo. Ejemplo, los órganos, ¿no? Que generalmente es donde podemos ver ahí las lesiones y demás. De ahí tenemos la parte superficial. En el caso de superficial nos habla de que es algo que se encuentra por lo menos más cerca a la superficie externa del cuerpo. Aquí podemos decir, caray, ¿no es lo mismo externo que superficial? No, porque, o sea, bueno, según yo lo que entiendo, superficial sería la parte media entre lo interno y lo externo. ¿Se me explicó? O sea, no es un golpe que pueda llegar a ser interno, pero tampoco no es algo externo, sino es algo como que ya tiene una estructura o sí, no sé cómo explicarlo. Sí, entiendo. Sí, pues, el punto medio entre externo e interno, ¿qué quiere decir? Lo más cercano a la parte externa. Por ponerles un ejemplo, en el caso de la dermis,
¿no? La capa superficial de la piel, ¿sí? Es una de las más comunes, que verdaderamente muchas de las ocasiones en quemaduras, lo vamos a ver más adelante, no te alcanza hueso, no te alcanza músculo, pero sí te quema piel, ¿no? Entonces, digamos que tan externo no es, porque sí lleva un punto de gravedad, pero bueno, al final de cuentas está como pegándole más a la parte externa que a la interna. Tenemos al contrario censo en la parte profunda. Igual hay diferenciación entre el interno y lo profundo. ¿Qué quiere decir? Pues lo que se encuentra más alejado de la superficie. Es una estructura que está cubierta por otras estructuras, ¿sí? En este caso, pues, podríamos hablar de la, no sé, de la epidermis, ¿no? Que es una capa todavía más interna que ya se va pegando más al músculo, por ejemplo, ¿sí? De ahí tenemos la postura proximal. En el caso de proximal se refiere a cuando nos referimos a más cerca de un punto de unión de la parte del cuerpo a la línea media, ¿sí? Ejemplo. Bueno, de hecho ahí nos marca el ejemplo. Si nosotros decimos que tenemos la parte del hombro y nos dice que el proximal es lo más cerca que tenemos como punto de unión, ¿cuál sería esa parte? Sería el codo. ¿Sí me explico? Si yo les digo, ¿cuál sería la parte proximal del codo? La muñeca. Exactamente, porque es nuestro siguiente punto de unión, ¿sí? Si yo les digo de la muñeca, ¿cuál sería su proximal? Su otro punto de unión. Esa parte aquí de los. Ok, perfecto. Y así nos vamos, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Eso es el proximal. Se puede hacer por cualquier parte del cuerpo, no hay ningún problema. ¿Esto por qué? Pues porque muchos dictámenes nos empiezan relatando generalidades y al final pues ya nos terminan relatando como que cosas mucho más particulares. Pues igual al principio encontramos cosas como, se encontraron lesiones externas, se encontraron lesiones superficiales, estaban en lo proximal de la cadera, así como muy general para el bolso. Ya. Entonces me la presentó. Claro, y ahí me imagino que está relatada todas las lesiones que sufría, pues estaría muy bien que la atacaras, bueno, si gustas, para que tus compañeros puedan visualizar esa parte, cómo ya se ve materializada en un dictamen y cómo ya podemos estudiar pues la parte de las lesiones. Inclusive ya cuando podemos ubicarlas, pues la realidad es que se hace mucho más fácil entender los dictámenes, aunque no seamos médicos, claramente. Inclusive, porque hay muchas lesiones que son, ¿cómo les puedo decir? Que son muy visibles, ¿sí? Y que luego en los dictámenes curiosamente no aparecen, o al inverso, ¿no? Lesiones que pues, dices, esto no tenía, y curiosamente aquí no aparece, ¿sí? Entonces todo eso nos ayuda, ¿para qué? Pues nos ayuda como herramienta para interrogatorios y contrainterrogatorios, ¿sí? Porque ya conocemos el dictamen y ya sabemos más o menos qué cuestión del perito. Cada perito, digo, también cabe mencionar que cada perito tiene su estilo. Cada perito tiene su propia narrativa. Hay peritos que son sumamente exquisitos con su lenguaje médico, ¿no? Digo, claro, que valen su preparado. El detalle es que los que no saben, o los que no sabemos, no somos médicos, sí nos pueden sufrir un poco para entender. Hay médicos que no, hay médicos que la verdad es que son muy coloquiales y son muy sencillos de entender, pero bueno, para evitar que nos toque uno, que nos toque otro, pues lo mejor es tener esta idea. Entonces, sí, Dana, pues yo creo que para el será, yo creo que para todos, si puedes para que lo puedan visualizar. Bueno, entonces tenemos proximal. Ahora, tenemos la parte de los distales, o tenemos la parte del distal. Así como proximal es cercano a, distal es lejano a, ¿sí? O sea, se aleja del punto de unión de la línea media. Ahí vamos a la inversa. En el caso de la muñeca, ¿cuál sería la parte distal? Pues sería el distal al codo, ¿sí? Porque lo más cerca que tendría, lo acaban de decir, ¿no? Sería la unión con dedo. Pero lo más lejos que sería, pues sería el codo. ¿Sí comprendemos esa parte? Les pregunto. Bueno, no, porque se te van a confundir. Del codo, ¿cuál sería la parte distal del codo? El hombro. El hombro. El hombro está más lejos del codo que la muñeca. No. Sí. Depende. Sí. Yo digo, no, yo digo que es una, está. ¿Así? No.
Ah, es que perdón, mi músculo. Si tú lo levantas a buscar calzar, digamos, quieres estar normal, tu posición a lo normal. Pues una cosa. ¿Sí? Entonces, técnicamente sí tendríamos esa parte. ¿Sale? Entonces, la parte distal es la parte más lejana que tenemos. Y de la rodilla. En el caso de la rodilla, tendríamos la parte evolutiva de la pelvis. Sería la parte más lejana. Y el proximal tendríamos el tobillo. El tobillo. Uh-huh. Esos quieren, pueden medir. Sí, claro. Pues traemos una Un flex o lo que les haga, no hay problema. Sí, pero bueno, ahí tenemos. Entonces, en el caso de los distales, ahí tenemos como la parte del ejemplo. Esos son los que en algún punto se utilizan con recurrencia, se utilizan con frecuencia para poder visualizar los extremos, sobre todo con hueso. No quiere decir que no opere con músculo, pero en la mayoría de ocasiones se utiliza con hueso y se utiliza para fracturas. En la mayoría de ocasiones, inclusive no solamente en muertos, en medicina legal, en medicina coloquial, en traumatología se utiliza por sí. Si ustedes ven a un lesionado o, alguien que, o si alguien ha tenido alguna fractura, también se utiliza mucho esta, digamos que esta narrativa. Y si por ejemplo es en la parte de, que sea aquí en medio, entre el codo y la muñeca, sería bien visto si lo digo que es proximal a la muñeca. Sí, o distal a todos. Sí, bueno, en este caso depende, porque si tú lo tienes acá, ¿qué te sería más fácil? ¿Dar un distal o un proximal? Pues si es aquí, yo creo que un proximal. Un proximal, exactamente, ¿no? Ya si tú dices, no, pues no lo vas a poner, digamos que un distal hasta el hombro, si te queda mejor un proximal a la muñeca, ¿no? Que tú te pueda ayudar. Porque esto lo que nos ayuda es como a, ¿cómo les podría decir? Es como nuestro mapa de lesiones. Es como para identificarlo. Claro, es para geolocalizarla, ¿no? O sea, para que nosotros, cuando nosotros nos digan, a ver, hay una lesión o hay una fractura en el proximal a la rodilla, o sea, ya vamos teniendo una idea de por dónde vamos a encontrar la lesión. Y nos van a decir el tipo de lesión, ahí nos tendrán que decir una quemadura, una, no sé, una ruptura, un hematoma, una equimosis. Y eso no es todo, porque se conjunta con más cosas dependiendo del tipo de escena. En algunos casos nos tienen que dar medidas de la herida. Los médicos tienen que medir las lesiones. Nos tienen que dar inclusive con qué pudo haber sido producido, qué tipo de herida es, ¿no? Si es una herida con arma importante, ¿no? Es una herida contusa, es una herida cortocontusa provocada por tal en tal región, pues imagínense. Si no le entienden, definitivamente no vamos a dar. Sobre todo porque desafortunadamente hay cadáveres o hay cuerpos o hay heridos inclusive que presentan muchas lesiones. Digo, cuando nada más hay una, pues no hay problema. Pero fíjense, hay personas que van a presentar 40, 50 puñaladas. O en el caso de arma de fuego. Pues ahí vienen los pobres y haciendo toda la dinámica para poder ubicarlas. Y todas tienen que coincidir. Porque si no coinciden, ahí es de donde se agarran precisamente, generalmente los defensores, pues para tratar de hacer sus cosas. ¿Sale? Bueno, ya. Entonces ahí tenemos, miren, algo bien importante, ¿eh? En el caso de distales y proximales, hay que tener mucho cuidado cuando hablemos de tronco o cuando hablemos de cabeza o cuando hablemos de cuello. ¿Por qué? ¿Por qué perdería sentido referirnos a proximales, distales? Chalala, chalala. Por no tengo idea. ¿No? Porque puede ser, podemos decirlo como que fue ventral o dorsal, en lugar de decir, no sé por qué sí, También es muy complicado porque, por ejemplo, en el caso que cabeza, si no estoy mal, es cráneo y cara. O sea, es como la base.
Pero ¿cómo vas a decir que está más cerca, más lejos del No hay articulación como tal, ¿sí? O sea, si nosotros habláramos de cabeza y decimos, a ver, una lesión en la nariz, un ejemplo, ¿no? ¿Distal a qué? La rodilla. Para evitar, precisamente. Para evitar. Está lejos. Para evitar precisamente que nos fuéramos como tal en otras situaciones que nos perderían mucho más en la ubicación de lesiones, nos dicen, no, definitivamente no. En el caso del tronco pasaría lo mismo. El tronco solo, ¿con qué tendría unión? Pues hasta que nos fuéramos hasta hombro, hasta pelvis, pero tendríamos que irnos más lejos, pudiéndolo hacer de manera más sencilla, porque tenemos otras formas de hacerlo. Entonces, en el caso de tronco, cabeza y cuello, no se puede, no se utilizan esos términos. Ahora, vamos con las posiciones anatómicas, que ya estamos un poquito más familiarizadas con ellas, porque las platicamos ya en Canato. La anatomía ya sabemos que de inicio, para que nosotros podamos comprenderla de una manera mucho más sencilla, generalmente se hace así como lo pueden ver en la imagen, con el cuerpo de pie. ¿Cómo? Pues observándolo. Siempre, ahí sí les voy a encargar porque hay siempre tenemos problemas con mi derecha o tu derecha. ¿Me explico? ¿En qué posición está? Hay que tener mucho cuidado. Siempre que ustedes den la posición, cuando vayamos a hacer los ejercicios, y ustedes tengan que hacerlo, no es de la izquierda de ella o mi izquierda, o la izquierda si yo estoy parado así, o si yo estoy parado así, no. Al final de cuentas, la posición es parado frente al observador. Si yo soy el observador, se tiene que parar, decir, ¿no? Si ya estamos en cadáver, no tenemos mucho que hacer. Pero en ese caso tiene que estar frente al observador. A partir de ahí hacemos el relato, ¿sí? Porque llega a pasar, ¿no? Mostramos una imagen y ponemos una lesión. Vamos a poner el ejemplo. Sí, me imagino. Va a ser muy normal que eso suceda. Vamos a pensar que la persona tiene una lesión, tiene un hematoma en ese punto. ¿En qué lado se encontraría? Inclusive ya podría decir en qué tipo de parte, ¿no? De superficie corporal se encuentra. Sí, sería, según yo, si estoy aquí de frente, como dice, sería al lado izquierdo, el hombro izquierdo, Así como estás tú, ¿cómo estás tú? de frente a él. ¿Estás de frente a él? Bueno, relativamente, ¿no? Me estoy imaginando enfrente de él. Vamos a ponerlo, no sé, Juanita, y volteate donde está Edgar. ¿Dónde le señalarías la lesión? Acá. ¿Le señalarías la lesión? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. Lo prometo. Porque es normal. Yo sí. Bueno, entonces vamos a hacerlas, cuando tenemos de frente, tenemos que tener el cuerpo de frente. Algo bien importante para que podamos describir, porque no todas se pueden describir cuando cerramos, ¿no? Cuando ponemos como posición de firme, no se pueden distinguir todas las posturas. Generalmente cuando se aprende es así, los miembros que tenemos inferiores tienen que estar juntos, como yo le comentaba hace un rato a Jessie, y en el caso de los miembros superiores, que es brazos, manos, dedos y demás, tienen que estar pegadas al tronco, pero pegadas no quiere decir que así como en posición de firmes, las palmas tienen que estar extendidas, las palmas tienen que estar abiertas, como lo pueden ver ustedes en su imagen. Vamos a escribir las siguientes posiciones, unas mucho más comunes que otras, sobre todo porque hay unas que son específicamente para cierto tipo de escenas o para cierto tipo de estudio, ¿sí? La que sí vamos a encontrar forzosamente es la de cúbito supino, que mejor conocida por todos nosotros como el de cúbito dorsal. El de cúbito dorsal ya decíamos que es lo que coloquialmente conocemos como boca arriba, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente acostados sobre la espalda y es lo que tenemos la cara hacia arriba.
En el caso del decúbito prono o decúbito ventral, que también creo que es más conocido para nosotros y para ustedes y para todos, es la parte de cuando estamos acostados sobre el vientre. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente uno boca abajo, ¿sí? Es más común, más coloquial. Estas tres, generalmente las encontramos más en medicina, ¿no? Pero también las podemos llegar a encontrar en dictámenes médicos. La primera es la posición de Trendelenburg, y aquí la persona se encuentra de cúbito dorsal, ustedes vayan jugando ahí, pero con la cabeza más abajo que los pies. ¿Sí? O más bajo, pues. La figura 4. Es esta la de